Señor. Te damos gloria, Señor, te damos honra y te damos alabanza. La palabra que vamos a compartir en el día de la fecha está en Isaías 30:18. Está en Isaías 30:18 y fíjese que uno dice que la palabra de Dios está viva porque estos versículos los compartimos hace 2 o 3 meses atrás, pero hoy tiene una visión completamente distinta. Por eso decimos que la palabra de Dios está viva y que la palabra se adecua todos los días a la vida de las personas y las personas tienen que amoldar su vida a la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, aunque nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Hasta acá la palabra del Señor. Y fíjense qué tremendo que es esto, porque dice, es una victoria tan grande. Él está hablando a un pueblo rebelde, él está hablando al pueblo de Israel. Y él estaba muy enojado con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se había metido en terribles problemas, en terribles cosas por haber sido sordo a la palabra del Señor. Tal es así que su pueblo se había dividido en el reino del norte, el reino del sur, estaban completamente divididos, peleados entre las tribus, estaban completamente mal delante de la presencia del Señor, justamente porque no habían hecho lo recto delante de Dios y justamente porque se habían abandonado los caminos del Señor. Y justamente en este capítulo 30, unos versículos antes, el Señor los exhorta porque habían ido a buscar ayuda al faraón de Egipto. Habían ido a buscar ayuda al faraón de Egipto y no habían buscado ayuda en Dios. Fíjese una cosa. Usted fíjese cómo se sentiría usted, papá, ¿no? Que agarra y libra a su hijo de las drogas, ¿no? Supóngase, libra a su hijo de las drogas y lo ayuda y lo rescata de las drogas, y después el hijo, cuando está metido en problemas, en vez de venir a pedirle ayuda, usted le va a pedir ayuda al que le vendía la droga antes. ¿Cómo se va a sentir como padre, no? ¿Cómo se va a sentir? Si uno lo rescata al hijo de un pozo cenagoso y el hijo solito va y se mete de vuelta en el pozo, ¿cómo se va a sentir el padre? Y bueno, y de esto empieza a hablar el capítulo 30 de Isaías, porque es una exhortación muy dura al pueblo de Israel, un pueblo rebelde, peleador, contradictorio y todo lo demás. Pero fíjese que a partir del 18, el Señor les dice: por tanto, esperaré para tener piedad de vosotros. Esperaré. Y la pregunta es, ¿qué espera Dios? Dios estaba esperando el arrepentimiento de Israel. Dios estaba esperando que recapacite y diga, no, la verdad que esto me está pasando porque yo me equivoqué, porque yo metí la pata, porque yo me aparté de vos, oh Dios, y ahora estoy pagando las consecuencias de todo esto. Y fíjese qué tremendo, porque Dios les había dicho por boca de Moisés: he aquí os doy camino, pongo dos caminos delante de ti, el camino de la bendición y el camino de la maldición. De la bendición, si vos seguís mis mandamientos, si vos seguís mi voluntad, si vos seguís y que vivís y caminás de acuerdo a lo que yo te mando, vas a ser prosperado. Pero si no, si vos elegís vivir como vos querés, hacer lo que mejor te guste y todo lo demás, apartarte de mí, vas a tener problemas. Eso se lo dijo bien clarito al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dijo, no, te seguiremos. Pero con el tiempo dejó de seguirlo y se olvidó de esto que había prometido. Entonces empiezan todos los problemas y llegamos hasta Isaías 30. Llegamos a un pueblo en donde estaba con muchísimos problemas. Estaba a punto de ser invadido. Estaba a punto de ser invadido
y buscó ayuda en Egipto. Y Dios se enojó, pero aún le dijo que yo voy a esperar para tener misericordia. Entonces lo importante es que nosotros hablemos con Dios y decirle, Señor, tu palabra dice que vas a esperar para tener misericordia. Yo necesito tu misericordia, pero ¿habré hecho algo, Dios, para que me esté pasando esto? ¿Habré hecho algo? Porque muchas veces nosotros cometemos actos que por ahí a nosotros nos parecen correctos, pero por ahí desatan el infierno. Por ahí desatan una guerra, una lucha tremenda, y si nosotros no estamos bien agarrados de la mano de Dios, llevamos de perder. Llevamos de perder. Una vuelta Dios me dijo a mí que me calle la boca, que no hable de un tema, y yo no le hice caso. Y me dijo, no hables porque desatarás el infierno. Y yo no le hice caso y hablé y dije lo que tenía que decir. Por más que lo que yo tenía que decir era bueno, era bueno, porque había una división interna en la iglesia y yo se la declaré a la pastora. Pero resulta que las que lo que fomentaban esa división eran parte de su familia. Y ella se puso de parte de su familia. Y desaté el infierno sobre mi vida. Y sobre la vida de mi esposo y sobre la vida de mi hija. Y muchas veces nosotros somos responsables de lo que nos pasa a nosotros y de lo que pasa a nuestro entorno más cercano. Porque yo abrí mi bocota y pagué yo la culpa, pagué yo las consecuencias, la pagó mi esposa, la pagó mi hija. Entonces, si Dios dice que nos callemos la boca, callémonos la boca. Si Dios nos dice habla, habla. Pero para eso tenemos que tener una comunión con Dios. Tenemos que buscar la presencia de Dios y decirle a Dios, Señor, yo tengo este problema. ¿Qué hago? ¿Qué hago con este problema? ¿Qué hago con esta situación que me está pasando? Porque yo no la puedo resolver y yo no sé para qué lado agarrar y yo no sé encima si el camino que voy a agarrar es el correcto. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que pedirle la guía a Dios. Tenemos que pedirle la guía para el Espíritu Santo para que nos diga cómo obrar. Porque la palabra es clara, la palabra no miente y la palabra es exacta. La palabra dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Él va a tener piedad de vosotros, pero está esperando. Y lo importante es que nosotros le preguntemos a Dios, ¿qué estás esperando de mí? ¿Qué estás esperando para tener misericordia? Y no caigamos en el error de decir que Dios es injusto por lo que nos está pasando, porque esa es la salida común del ser humano, pensar que Dios es injusto. Pensar, Dios, ¿por qué me dejaste pasar esto? ¿Por qué me dejaste pasar aquello? Y es muy fácil, mire, yo a veces cuento, yo cuando tenía 13 años, mi papá, después de haber estado terriblemente borracho, me había pegado una paliza que me había destruido. Yo estaba parado al lado de su cama con un cuchillo que lo iba a matar, y porque lo odiaba a mi padre, ¿no? Y no pude descargar los golpes, seguro que fue Dios el que no lo permitió, porque yo lo iba a matar, ya me tenía terriblemente cansado, toda la situación en la cual yo estaba viviendo desde la muerte de mi madre, pero eso quedó en mi corazón, eso quedó en mi corazón, y eso molestaba mi vida, molestaba mi relación después cuando él se entregó al Señor muchos años después, molestaba porque estaba eso ahí. Y sabe que yo le tuve que pedir perdón a Dios por haber querido matar a mi papá. Y se lo tuve que pedir. Le tuve que pedir perdón a Dios e incluso le tuve que pedir perdón a él. Porque yo después entendí que no era él el culpable. El culpable era la situación de la muerte de mi madre, el culpable era de que estaba siendo manejado por un espíritu inmundo, que él no supo como adulto manejar la situación de la muerte de mi madre. También una situación muy difícil, mi padre joven, 44 años, con 2 hijos, yo de 11 y otro hijo de 3, una terrible situación, y él no supo manejarla, pero no supo manejarla porque no tenía a Dios en su corazón. Porque si él realmente hubiera tenido a Dios, hubiera podido manejar.
la situación, porque no hay situación que el Hijo de Dios no pueda manejar. Todas las situaciones las podemos manejar si obramos conforme a la voluntad de Dios y si obramos de acuerdo a la guía de Dios. No hay nada que no podamos manejar. Y si el tema pasa por una pérdida, por alguien que falleció y todo lo demás, hay una promesa también en Isaías que dice que Él enjugaría toda lágrima. E incluso acá mismo adelante dice, ya no llorarás más. También lo dice acá. Entonces, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios y la sabiduría de Dios para poder afrontar todos los problemas y todas las situaciones. Y el Señor nos va a dar, porque la palabra dice, pide y se te dará. Y vos no estás pidiendo, no estamos pidiendo ni plata, ni oro, ni coches, ni cosas. Estamos pidiendo por nuestra paz, estamos pidiendo por nuestra vida, estamos pidiendo para poder estar en paz con Dios y en paz con las otras personas también. Porque macana, es muy feo estar viviendo en una guerra continua, es muy feo. Pero si nosotros tenemos razón, decirle a Dios, Señor, ayúdame, porque yo sé que yo tengo razón, los demás están obrando mal, despertá a los otros, haceles entender a los otros, pero vos no te muevas de lo que es la verdad de Dios. No por estar en paz con el otro, empeces a hacer cosas que a Dios no le agradan. Un ejemplo, si vos no te drogás y alguien, un amigo, un vecino, tu pareja o lo que sea, te ofrece droga, no, porque sabés que eso está mal para vos, está mal ante los ojos de Dios, y no por estar bien con esa persona vas y te metes cualquier cosa en el cuerpo. ¿Se entiende lo que quiero decir? No tenemos que agarrar y hacer las cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios por estar bien con los seres humanos. Y fíjese lo que sigue y dice, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Cuando estamos pasando malas situaciones, cuando estamos pasando problemas terribles, cae nuestra fe, cae. Aunque por ahí digamos, no, yo estoy firme en el Señor, macana, cae nuestra fe, cae nuestra confianza en Dios. Y por ahí empezamos, y no sé si Dios se acordará de mí, no sé si Dios me ayudará, no sé si Dios me bendecirá. Y empezamos en ese juego. Y cuando empezamos a dudar, ya estamos cayendo en las manos del enemigo. Porque la palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Te das cuenta? Pero el problema es que Dios dice eso. El problema real pasa en que por ahí nosotros nos apartamos, en que nosotros nos alejamos, en que nosotros nos salimos de la cobertura de Dios. Y claro, ahí empiezan a pasarnos cosas malas, porque nos salimos de la protección de Dios. Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿esto que me está pasando es por mi causa o es por algo que vos me querés enseñar, o es algo que se ha levantado contra mí? Entender por dónde pasa el problema. Y fíjese, al oír la voz de tu clamor, te responderá. Cuando nosotros estamos en problemas, lo que por ahí, si no estamos bien agarrados de la mano de Dios, lo que menos hacemos es orarle a Dios. Nos enojamos con Dios, empezamos a buscar las situaciones por nuestra cuenta, y dejamos de orar. Y la salvación está en nuestra oración, porque su palabra dice, al oír la voz de tu clamor, te responderá. Él te va a responder, Él te va a marcar el camino, Él te va a enseñar y Él te va a decir por dónde vos tenés que transitar. Pero si nosotros no hablamos con Dios, si no buscamos su presencia, si no buscamos su sabiduría, si no le decimos, Señor,
yo con esto no puedo más. ¿Cómo zafo de esto? ¿O cómo arreglo esta situación? Jamás voy a tener la respuesta de Dios. La respuesta va a venir de tu mente y va a decir, y hace esto, y te va a decir, oh, mirá, no tenés plata, qué sé yo, y mirá ese viejito, recién cobró la jubilación, mirá, ¿ves? Mirá cómo lleva la plata. Vos le podrías agarrar y le metés el manotazo y salís corriendo y te das cuenta. Y esa es la voz de Satanás que está hablando a tu cabeza. Es la voz de tu propia carne, que por querer zafar de la situación mala que vos estás pasando, te invita a un robo, te invita a cualquier cosa, a drogarte, a alcoholizarte. Decir, estás triste, bueno, me voy a tomar una cerveza. Después se nos calienta el pico y tomamos 3, 4, 5. Y no es así. La palabra nos enseña, el que está triste, haga oración. Señor, te entrego esta tristeza que yo tengo. Vos ves la situación que estoy pasando y vos sabés que yo no quiero vivir así. Vos sabés que a mí me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. Y yo necesito salir de este agujero. Yo necesito salir de este agujero. Cuando yo conocí al Señor, venía de un intento de suicidio. Yo me corté las venas a los 18 años, estuve internado 3 días y después a los 23 otra vez estaba cayendo en un pozo que iba para el suicidio. Y la que vi en mi señora me llevó a una iglesia y ante la desesperación, cuando pasé a la oración, le dije, ayúdame Dios, porque no podía más. Y así es lo que tenemos que hacer. Vos no podés más con la situación en tu casa y con lo de tu nieta. Señor, en mi casa pasa esto, con mi nieta pasa esto y esto. Ayúdame, ¿cómo tengo que obrar? ¿Te das cuenta? En mi casa hay problemas, Señor, yo en mi casa me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro, ¿cómo hacemos? Señor, estoy viviendo mal, no tengo trabajo, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Te das cuenta? Y el Señor te va a dar la salida. Pero no es una simple oración, decir, ay Señor, me siento mal. La palabra dice cuando clames. El clamor es mucho más profundo que una oración. Es desde lo más profundo del corazón abrírselo. ¿Cómo es clamar a Dios, siervo? A eso voy. Cuando uno clama a Dios, es abrirle el corazón desde lo más profundo. Y no es gritar, no es desesperarse, sino es abrir el sentimiento más hondo que yo tengo en mi corazón y presentárselo a Dios. No hace falta gritar como por ahí te enseñan para que Dios te escuche, no, eso es mentira. Y fíjese, yo le puedo hablar de Ana, la mamá del profeta Samuel. Ella era estéril y las concubinas de su esposo se burlaban, le hacían la vida imposible. Y ella fue al templo y apenas movía los labios, ni se le oía hablar. Tal es así que el sumo sacerdote Elí pasó y dijo, ya digiere tu vino, mujer, la trató de borracha. Y ella le dijo, no, mi señor, no estoy borracha, sino estoy abriendo mi corazón delante del Señor. Eso es clamar. Eso es entregarle el sentimiento más profundo que yo tengo al Señor y dárselo así tal cual yo lo tengo, como lo guardo en mi corazón. Mis problemas, mis temores, mis luchas, mis rencores, mis odios, todo eso que maltrata mi vida, dárselo al Señor. Y no hace falta que estemos a los gritos. Hay muchos que dicen que Dios no te oye si no gritas. Mentira. Cuando vos le abrís tu corazón, Él está ahí escuchando. Él está ahí escuchando lo que te pasa, porque es más, Él está a tu lado, Él está a nuestro lado. En Dios nos movemos, dice la palabra, pero nosotros necesitamos abrirle de par en par nuestro corazón y decirle, Señor, vos ves la situación en la que estoy trabajando, en la que estoy viviendo. Por ejemplo, hay gente que viene acá a pedir las viandas de comida para el comedor y le dice,
yo invité a otras personas, pero no vienen porque tienen vergüenza. Y sí, es macana, pues es un golpe muy fuerte por ahí venir a pedir comida. Es algo tremendo ir a pedirle comida a alguien, ¿no? Y hay mucho de vergüenza, hay mucho de que, ¿por qué si yo estoy sano, si tengo fuerza, si sé trabajar, por qué tengo que andar pidiendo comida? Y eso que vos sentís es lo que le tenemos que entregar al Señor. Señor, ¿por qué yo tengo que ir a pedir comida si yo sé trabajar, si soy responsable, si puedo y vos sabés que estoy sano, que sé hacer un trabajo honesto? ¿Por qué tengo que estar en esta situación? Ayúdame para que no lo vuelva a pasar. Y tarde o temprano la respuesta va a venir y el Señor te va a tocar, porque dice: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. ¿Y cómo va a ser exaltado? Cuando des tu testimonio, cuando vos digas: yo estaba enfermo y Dios me sanó, mi familia estaba rota y Dios la restauró, yo no tenía trabajo y ahora Dios me dio un trabajo, yo antes no podía comprar nada y bueno, y ahora mi economía va creciendo y ahí está siendo exaltado el nombre de Dios. Pero jamás, de los jamases, nos olvidemos de que somos hijos por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en Jesús, a través de haber reconocido a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y habernos arrepentido y pedirle el perdón de nuestros pecados, diciendo: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Y es algo que tenemos que hacer todos los días, a cada momento, porque todos los días pecamos, ¿eh? Todos los días pecamos, todos los días hacemos cosas malas, y la palabra me enseña que el pecado es separación de Dios. Y si nosotros nos separamos de Dios, de la cobertura de Dios, estamos expuestos a todo mal que pueda venir contra nuestra vida. Estamos expuestos a las injusticias, a las luchas, las guerras, las trabas, todas las cosas. Pero lo bueno es estar bajo la sombra del Altísimo, sí, como en el Salmo 91. Y para eso tenemos que buscar de Dios, tenemos que orarle a Dios y tenemos que abrir a cada momento nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Y ahí vas a ver cómo vas a ir teniendo victoria. Lo bueno es poder entender cuando Dios empieza a obrar. Porque por ahí hay tantos problemas en nuestra vida que esperamos que por obra de magia, ¡puf!, se resuelvan todos. Y no es así. Todo tiene su tiempo, nos enseña la palabra. Y las cosas se van a tener que ir resolviendo una por una. Y nosotros tenemos que ser sabios y astutos cuando se lo presentamos al Señor. Primero tenemos que buscar adentro de nosotros la raíz fundamental del problema. Y tenemos que ir por el problema más grande que nosotros tenemos. Porque si vamos, porque me falta esto, porque me falta aquello, porque fulanito, no, sino busquemos realmente la raíz del problema. Quizás la raíz de nuestro problema es problemas familiares, pero sí, pero ¿por qué vienen los problemas familiares? Por mi carácter, porque yo no cumplo con mis deberes, porque no tengo trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo tengo que identificar por dónde viene el problema. Y entonces, agarrando el problema fundamental, yo tengo que empezar a trabajar ahí, y cuando empiece a resolverse el problema, sí voy a tener que sacar los otros. ¿Te das cuenta? Porque si vos llegás a tu casa enloquecido porque tenés problemas en el trabajo y eso genera discusiones con tu pareja, el problema no es realmente que vos tenés problemas con tu pareja. El problema sos vos, que venís enloquecido por los problemas del trabajo. Así que vos tenés que empezar a orar, primero, para poder conservar la paz, y segundo, para que Dios empiece a arreglar los problemas en tu trabajo. Tenemos que ir a la causa de los problemas.
Porque si nos quedamos por arriba nomás, y podemos cambiar un tiempo, pero siempre va a estar el problema ahí abajo, va a estar tapado. Va a ser como un pozo ciego, ¿no? El pozo ciego está ahí, nosotros le hacemos la bovedilla y nadie se entera, pero el pozo ciego está ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros vamos y atacamos las causas reales, el Señor va a tener misericordia, dice la palabra, en este día. Abrile realmente tu corazón a Dios, entregale todas y cada una de los problemas, tus luchas, tus pruebas y cómo te daña eso. Yo me acuerdo una vuelta que yo estaba muy mal porque no tenía trabajo y yo me sentía terriblemente dolorido por no poder satisfacer las necesidades de mi hogar. Y yo me sentía mal por eso y yo le decía, Señor, si yo soy la cabeza del hogar, si yo soy esto, soy aquello, ¿por qué no puedo abastecer a mi hogar? Yo hace muchos años, en el tiempo vos te acordarás, vos por ahí eras muy chico, en el tiempo de Alfonsín, en el 89, yo lloré porque mi hija me pidió un pedazo de pan y yo no tenía para comprarle pan. Y lloré amargamente. ¿Cómo lloré ese día? ¿Cómo lloré ese día? Y yo ya era cristiano, tenía 6 años de hijo de Dios. Y bueno, y le presenté y ahí vino esa oración. Después, bueno, empezó a venir un trabajo, empezó a venir otro. Y ahora, bueno, ya estoy por jubilarme del trabajo. Pero vino la respuesta. Cuando nosotros realmente le abrimos el corazón a Dios, con todo lo que nos pasa y cómo eso nos afecta y nos daña, el Señor tiene respuesta. Acá en Isaías dice, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado, todos los que confían, dice, serán bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás, nunca más llorarás. ¿Te das cuenta? Él se va a llevar todas tus penas, todo aquello que está afectando tu corazón. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. No nos olvidemos de esta palabra. Esto lo decía Dios por boca de Isaías. Y Jesús por su propia boca dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Espero que esta palabra pueda tocar algo en tu corazón y pueda llegar a entenderla. Y ponerla por obra. Porque sabes una cosa, Dios no miente, Dios es fiel. Y si dice que está esperando para tener misericordia y piedad de vos, está esperando. Lo importante es que nosotros le preguntemos, Señor, ¿qué estás esperando de mí? Dios te bendiga. Amén. Esa es la palabra de Dios. Te adoramos, Señor.